Bienvenidos nuevamente a otra sesión de las clases firmadas de la asignatura de señales y sistemas para la carrera de Ingeniería de Ejecución Eléctrica, tanto para la mención de automatización como para la mención de telecomunicación y electrónica. ¿Ya? Eh, bueno, recordando lo que ya habíamos empezado en la clase pasada, la transformada de Laplace. Ya en la clase pasada estuvimos aplicando la definición de transforma de Laplace, me refiero a la aplicación de su integral, ¿ya? Para distintas señales que comúnmente estábamos utilizando y trabajando durante el curso. ¿Ya? Con esto me refiero a que estuvimos trabajando la aplicación de la transforma de Laplace para señales como constantes, valor unitario, la función rampla, que es la función f de t igual t, señales senos, cosenos, exponenciales, entre otras. ¿Ya? Vimos algunas propiedades que tenían algunas de las señales que estuvimos trabajando, como la señal exponencial, ¿ya? Que fue algo que recalcamos bastante en la clase pasada, como que una multiplicación por una señal exponencial de alguna señal significa en frecuencia que esta señal se está desplazando en frecuencia. ¿Ya? También cuando estuvimos trabajando en las transformadas de Laplace, estuvimos, una vez que ya encontramos su resultado, podíamos hacer análisis a partir de polos o subceros y a partir de esos polos y subceros podíamos encontrar regiones de convergencia donde nuestra señal, como su nombre lo dice, va a converger. ¿Ya? Fuera de este espacio nuestras señales no convergerían, ¿ya? Convergerían, sino que pasarían a un estado de divergencia. ¿Ya? Y bueno, ¿qué es lo que nos buscamos? ¿Ya? Por lo mismo Laplace nos garantiza que cuando transformamos una señal y que encontramos un objeto de convergencia, nos garantiza estabilidad, nos garantiza que nuestra función en ese espacio que nosotros definimos como ROC o región de convergencia va a funcionar como nosotros queremos. ¿Ya? Otra de las grandes ventajas que tiene Laplace es que el trabajo con ecuaciones diferenciales o métodos matemáticos que en el tiempo son bastante engorrosos, ¿ya? Como ecuaciones diferenciales de primer orden, segundo orden, derivada, integral que van saliendo por ahí, señales cero, no cero, exponenciales que se van multiplicando, señales media raras que se van por. Bueno, todo esto cuando uno lo trabaja y lo lleva al dominio de la frecuencia aplicando Laplace, se vuelve bastante sencillo. ¿Ya? Y esta sencillez radica en que la transformada en todas estas funciones que acabo de definir se transforman en polinomios. ¿Ya? Se transforman en fracciones de polinomios divididos por polinomios, ¿ya? Los cuales son bastante fáciles de trabajar y presentan ventajas fundamentales como son la fácil expresión de los polos y los ceros que lo están anteriormente. ¿Ya? Por lo tanto, Laplace es una ventaja bastante útil, que se ocupa mucho, ¿ya? Y nos ayuda a resolver cálculos matemáticos rápidamente. Se ocupa mucho en lo que es control porque nos garantiza estabilidad en la región de convergencia. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Ya? Ahora, ¿de qué me sirve a mí tener una ecuación diferencial que describe un modelo en el tiempo de un circuito eléctrico, del calor, en una barra de acero, etcétera, etcétera, etcétera? Cualquier ecuación diferencial, cualquier sistema que yo quiera modelarlo en el tiempo, está bien, lo tengo en el tiempo, le aplico Laplace, lo llevo a la frecuencia y lo resuelvo en frecuencia, ¿ya? Pero ¿de qué me sirve esto a mí? Hasta ahí no lo hice mucho, ¿ya? Encuentro los lugares donde va a trabajar bien, me queda un polinomio dividido por un polinomio, pero ¿qué significa? Hasta ahí no significa mucho, ¿ya? No significa mucho hasta que no tengamos una herramienta que nos permita tomar nuestra señal que quedó en frecuencia y llevarla de vuelta al dominio del tiempo, ¿ya? Y bueno, de eso es un poquito lo que trata esta clase.
de cómo nosotros podemos eh, tomar un problema original que está definido en el tiempo, aplicarle la operación del Laplaciano, es decir, aplicarle su transformada para llevarlo al dominio de la frecuencia, trabajarlo en el dominio de la frecuencia, encontrar una solución del problema otorgado en frecuencia y aplicar Laplace inverso, que se estaría aplicando si, con el factor menos 1 arriba. Esta es la forma de ilustrarlo, lo que cual nos va a poder encontrar una solución en el tiempo del problema original, ¿ya? Y esto es fundamental, porque si no tuviéramos una herramienta que nos permita devolvernos de la frecuencia del tiempo, no diría mucho la transformada de Laplace, ¿ya? Bueno, de esta manera, bueno, necesitamos una función, una herramienta en realidad, un operador, es la palabra que deberíamos estar ocupando, que nos permita recuperar una señal desde la frecuencia hacia el tiempo, ¿ya? Eh, entonces, a partir de esto, bueno, a partir de la misma fórmula de Laplace, podemos despejarla y podemos invertirla para encontrar su inversa llegando a la ecuación que tenemos acá en 3, ¿ya? Si nosotros, de igual forma como aplicamos Laplace para llevarlo al dominio de la frecuencia a un resultado, es decir, a un polinomio dividido por un polinomio, la aplicamos Laplace inverso, ya mediante la fórmula que está aquí en pantalla, el número 3, nosotros vamos a obtener como resultado nuestra respuesta, ¿ya? Nuestra respuesta del sistema en el tiempo, en el tiempo, ¿ya? Es decir, luego de haberla trabajado en frecuencia. Ujú. Vale decir que el dominio, la región de convergencia se mantiene, se sigue trabajando y los análisis correspondientes en Laplace siguen siendo útiles para una función que ya trajimos al tiempo, ¿ya? Eh, bueno, ¿qué más decir? La transformada de Laplace, al igual que la transformada inversa de Laplace, al igual que la transformada de Laplace, y al igual que los sistemas que vamos a estar trabajando, por ser sistemas LTI, es decir, por ser sistemas lineales invariantes en el tiempo, cumplen con las propiedades de linealidad, ¿ya? Así como de proporcionalidad, por si acaso, y conmutatividad, ¿ya? Bueno, entonces aquí llegamos a nuestro problema. Tenemos una señal, le aplicamos Laplace, lo trabajamos, nos queda re bonito, nos queda un polinomio, como en este caso, s más 4 dividido en s al cuadrado más 4s más 3. Uh-huh. Y bueno, su región de convergencia nos dice que son los reales de s mayor que 1. Ya, perfecto. Pero ¿qué me dice eso? ¿Qué me sirve encontrar una función y definirla en Laplace de esta forma? Bueno, no me dice nada. ¿Y cómo aplico el Laplace inverso? ¿Tendría que aplicar la integral? No lo vamos a hacer así. No. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con una técnica matemática algebraica en realidad, que nos va a permitir separar esta ecuación y llevarla al dominio del tiempo rápidamente. Ya. Yo les comentaba que vamos a estar trabajando con tablas, ¿ya? Por lo tanto, nos vamos a ahorrar por ahora el estar trabajando con integrales y vamos a estar aplicando directamente nuestras transformadas por tabla. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que yo voy a ir a la tabla, voy a ver si mi señal se parece a lo que yo quiero. Si se parece y cumple los requisitos, lo voy a aplicar directamente. Si no se parece, voy a tener que empezar a hacer un ajuste algebraico de lo que tengo para encontrar algo que me permita llevarlo de vuelta al dominio del tiempo rápidamente. ¿Ya? En este caso, chicos, si me dan un momento, vamos a estar trabajando con una tabla que me gusta bastante,
que es la del Instituto de, claro, el campus de Monterrey. Lo voy a poner aquí en pantalla. Me acompañó bastante durante mi estudio, le tengo bastante cariño a la tabla porque es ordenada y tiene bastantes transformadas útiles. Déjame ajustarlo un poco. Perfecto. Y bueno, aquí podemos ver transformadas que nosotros también estuvimos trabajando durante la clase pasada, ya como la transformada de uno, que era uno sobre s, la transformada de el exponencial elevado a t, donde vimos que su transformada era un desplazamiento en el tiempo. Ya, acuérdense chicos que dijimos que Euler elevado a t, al ser este a positivo, generaba un desplazamiento en a negativo. ¿Ya? Por ejemplo, si tuviéramos un valor de 1, su transformada sería 1 sobre s. Si este 1 yo lo multiplicara por e a t, me quedaría 1 por e a t. ¿Ya? Es decir, yo voy a tomar mi señal que acompaña al e a t, es decir, el 1, la voy a transformar, me va a dar 1 sobre s, y el e a t yo sé que me está generando un desplazamiento en a unidades hacia la izquierda, ya negativo. Por lo tanto, queda un menos a acá abajo, ¿ya? O agregarle un menos a aquí, ¿ya? Si se fijan es exactamente lo mismo, ¿ya? Lo mismo pasa en el caso del seno. Nosotros vimos que el seno de WT, su transformada era W, el omega, dividido en S al cuadrado más SW, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo el caso como el número 10, exponencial de AT por seno de WT, ¿ya? Yo ya sé que la transformada del seno de WT es el W S cuadrado más W cuadrado, ¿ya? Pero al estarlo multiplicando por el Euler E elevado a t, me está generando un desplazamiento en frecuencia en a unidades hacia la izquierda, ¿ya? Por lo tanto, al valor de s, ¿ya? Mi variable compleja, le genero este desplazamiento, ¿ya? Lo mismo en el caso del coseno, acá, ¿ya? El coseno de WT era s sobre s cuadrado más w cuadrado, ¿ya? Al multiplicarlo por al exponencial a t, me genera un desplazamiento a mi variable compleja, es decir, en s, de a unidades, ¿ya? Con el signo contrario, como podemos verlo acá y acá. Si se fija la tabla en ese sentido es redundante con algunas propiedades, ¿ya? Porque yo sé que ya sé que con la 4 y con la 6, por ejemplo, yo podría armar la 10, que es exactamente lo mismo, ¿ya? Pero no están de más. La tabla es bastante completa en ese sentido. Otra de las propiedades otra de las propiedades que vamos a estar trabajando bastante va a ser la derivada, que es la propiedad número 22. ¿Ya? Una función derivada en el tiempo eh, va a pasar al dominio de la frecuencia como, bueno, la misma, recordemos que en el tiempo son minúsculas, en el dominio de la frecuencia son mayúsculas, va a quedar mi función mayúscula en el dominio de S por S menos su valor de condiciones iniciales. Ya, recordemos que eh, se aplican muchas definiciones de esto tiene mucho que ver con ecuaciones diferenciales, ya por lo tanto las condiciones iniciales dentro de derivada van a ser fundamentales. ¿Ya? Lo mismo con la doble derivada. Al doble, como sería una ecuación diferencial de primer orden o una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Ya? Lo vamos a ir viendo en el camino, chicos, no se asusten, por si acaso. Les quiero introducir al trabajo con la tabla, no piensen que la estoy definiendo ya rápidamente, la vamos a ir aplicando de a poco, vamos a ir haciendo bastante ejercicio. Esto es para que tengan un primer acercamiento a la transforma en Laplace. ¿Ya? Bueno, ahora yo les comentaba que si yo quisiera, eh, está bien, tengo mi señal en el tiempo, ya, me dieron mi señal en el tiempo, la apliqué en Laplace, la llevé al dominio de la frecuencia, la tengo en el dominio de la frecuencia y su resultado me dio esto. Yo ahora quiero llevarla al dominio del tiempo, nuevamente, tendría que venir acá a la tabla, mirar algo que más o menos se parezca a este S cuadrado,
este S más 4, mirando la tabla como que ya, ciencia cierta, no, no hay nada parecido. ¿Ya? Y es verdad, no va a haber nada parecido porque lo que obtenemos acá es algo un poquito complejo. ¿Ya? Si nosotros pudiéramos expresar ese cuadrado o esa fracción de otra forma, ¿ya? Que nos quedara algo así o algo como esto, como la propiedad número 4 generalmente chicos van a quedar cosas como, eh, le voy a agrandar aquí, ya aquí lo voy a copiar un poco, generalmente nos van a quedar cosas como estas, o senos, ¿ya? O cosenos, son las que comúnmente aparecen, ¿ya? A lo mucho, bueno, en realidad puede aparecer de todo, porque va a depender de las configuraciones, pero por lo general los vamos a topar con cosas como esta. Tenemos, ¿ya? La voy a ir viendo a poco, no se asusten, ¿ya? Entonces la pregunta es, tengo una función en el dominio de la frecuencia, ¿cómo la llevo de vuelta al tiempo si no existe esa propiedad en la tabla? ¿Ya? Alguien podría responderme, ¿sabe qué? Se puede aplicar la definición de Laplace inverso por integral. Sí, es verdad, se podría aplicar, pero existen caminos mucho más rápidos, ¿ya? Y ese camino mucho más rápido son las fracciones parciales, ¿ya? Que es una técnica matemática algebraica que nos permite dividir una fracción eh, en sumas de fracciones más simples, ¿ya? Esa es básicamente, ¿ya? Eh, Estas fracciones más simples eh, van a quedar de una forma tal que van a ser más parecidas a lo que hay en la tabla y nos va a permitir aplicar directamente la transforma inversa. ¿Bien? Ahora, hay solo un requisito que se tiene que cumplir siempre, 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 siempre para aplicar las fracciones parciales. Si no se cumple, no se puede aplicar fracciones parciales. Y es que el grado del polinomio del denominador debe ser siempre mayor al del numerador. ¿Ya? Y esta es la regla de oro para aplicar las fracciones parciales. Si nos vamos a lo anterior, ¿ya? Aquí estamos viendo que el polinomio de abajo es de grado 2 porque tiene un s cuadrado, ¿ya? Mientras que el polinomio de arriba es de grado 1, ¿ya? Nos vamos a fijar en el valor más grande que haya. En este caso sería el s elevado a 1, este 4 tendría un s elevado a 0, por así decirlo, ¿ya? Y abajo en el denominador tenemos un s elevado a 2, ya por lo tanto es de grado 2. Este s solito que está acá es de grado 1 y aquí tenemos un de grado 0, un s elevado a 0 que acompaña al 3, ¿ya? Por lo tanto aquí podríamos aplicar fracciones parciales para resolver este ejercicio, ¿ya? Ahora, eh, ¿cómo aplicamos las fracciones parciales? Bueno, lo primero es lo primero. Hay cuatro casos, ¿ya? Y nosotros tenemos que identificar cuál de esos cuatro casos corresponde a lo que estamos trabajando, ¿ya? La función que queremos trabajar. Dependiendo de cuál sea el caso, van a tener distintas formas de expresarse, ¿ya? Pero partamos por la más simple, ¿ya? Es el caso 1, factores lineales distintos, ¿ya? ¿Qué significa que sean factores lineales distintos? Que los factores, ya, perdón, que los factores del denominador, los que acompañan aquí y acá, eh, ambos son factores lineales, de grado 1 en este caso, por eso se refiere a factores lineales, son de grado 1, y son distintos. Claro, no dije mucho, pero eso es. ¿Ya? En este caso, esta fracción, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ver si cumple el requisito de que el grado del denominador sea mayor que el del numerador. En este caso, el numerador es de grado 1 y el denominador, si yo lo miro, este paréntesis es de grado 1 y este paréntesis de acá también es de grado 1, pero se está multiplicando. Por lo tanto, el denominador es de grado 2, ¿ya? Por lo tanto, al ser el denominador de grado 2 y el numerador de grado 1, yo puedo aplicar fracciones parciales, ¿ya? Ese es el análisis que tengo que hacer siempre. Ahora, ¿cómo aplico fracciones parciales? Bueno, aquí me van a tener que saber disculpar, chicos y chicas, porque no tengo la pizarra para hacer los ejercicios,
pero lo vamos a ir tratando de hacer aquí de una forma ordenada. ¿Ya? Ok, tengo mi ejemplo, ¿ya? Tengo mi ejemplo y yo miro los factores de abajo, cada uno es un factor lineal, los factores son distintos, por lo tanto podría aplicar el caso 1 de fracciones parciales. ¿Qué me dice el caso 1 de fracciones parciales? Ok, si son factores lineales distintos, se pueden descomponer de la forma a dividido en x más a1, que vendría siendo el primer factor, más a2, x más a2. ¿Ya? Y aquí no quiero confundirlo mucho, espero que el ejemplo sea más claro que yo. Me estoy refiriendo a que en este caso vamos a borrar aquí y vamos a borrar acá. Ya. Ya, ¿qué me está diciendo el ejemplo? Que identifiqué mis factores lineales distintos. Uno de mis factores lineales es el x más 1, el otro factor lineal es el x más 2. Lo que me dice la fórmula es que en una fracción escribo mi primer factor lineal abajo, en la otra fracción escribo mi factor lineal y como numerador voy a crear en este caso dos constantes, a y b. A1, A2, A o B, da lo mismo. Usted elige, es un valor, es un número, no, una letra, perdón. ¿Ya? Bueno, una vez creadas mis constantes, ¿qué tengo que hacer? Resolver estas fracciones que acabo de crear. ¿Y cómo las resuelvo? Podría multiplicar cruzado. ¿Por qué no? Ya, en este caso voy a multiplicar, de hecho, voy a multiplicar cruzado. Factor común, x más 1, x más 2, el a1 me quería multiplicando al x más 2 y el b me quedaría multiplicando al x más 1. ¿Ya? Perfecto. Ya. Y bueno, va a ser un poquito lento, pero estamos tratando de entenderlo todavía, así que vamos por parte. Resuelvo a por x a x más a por 2, 2a, b por x, bx y b por 1, b. ¿Ya? Y abajo todo igual. ¿Qué hago ahora? Y este es el paso importante, chicos, por favor, atención. Tengo el denominador, lo mantengo igual. Ya les voy a explicar por qué. Y en el numerador voy a juntar los grados del polinomio. ¿Ya? Es decir, los que estén acompañados de x elevado a 0 los voy a dejar juntos. Los que estén acompañados de x elevado a 1 los voy a dejar juntos. Los que estén acompañados de x elevado a 2 los voy a dejar juntos. Si no existen, queda solo. ¿Ya? Que no queda nada. En este caso, los factores que están acompañando a la x, o las constantes, mejor dicho, que están acompañando a x, sería a y b. ¿Cierto? Factorice por x, s y s. Perfecto. Y los valores que están acompañando a... En este caso sería x elevado a 0, pero x elevado a 0 es 1. ¿Es cierto? Los valores que están por x elevado a 0 sería el 2a más b. Ya, perfecto. Hasta ahí vamos bien. No he hecho nada del otro mundo todavía, chicos, así que no se me mareen. Tengo mi ecuación inicial y por otro lado tengo lo que yo estoy
tratando de crear. ¿Ya? ¿Por qué digo tratando de crear? Porque aquí nosotros estamos proponiendo dos ecuaciones. ¿Ya? Este es el formato al cual nosotros queremos llegar aplicando las fracciones parciales. ¿Ya? Estoy creando un modelo nuevo de fracciones que va a ser equivalente a mi modelo original. ¿Ya? Entonces, tengo mi modelo original y tengo lo que yo he llegado. ¿Ya? ¿Qué hago después? Comparo. ¿Qué voy a comparar? Los factores que están acompañando a cada uno. Entonces, un poquito de paciencia. Vamos a hacerlo de forma más ordenada posible. En este caso, me quedaría x igual a x más a b. Y abajo me quedaría 3 igual a 2a más b. ¿Ya? Arriba ya fácilmente podemos simplificar esta x de afuera con esta x de acá y me quedaría un 1. ¿Ya? Por lo tanto me quedaría a más b igual 1 y 3 igual a 2a más b. ¿Ya? Vamos a... ¿Ya? Bueno, esto que me queda acá al medio, que es finalmente un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Y se puede resolver como cualquier sistema de ecuaciones, en este caso de dos incógnitas. Tengo dos incógnitas, A y B, y tengo dos ecuaciones. Por lo tanto, podemos encontrar los resultados. ¿Ya? Existen varias formas de encontrar los resultados de un sistema de ecuaciones. ¿Ya? En este caso, el sistema de ecuaciones es fácil, por lo tanto lo podemos hacer lo podemos hacer fácilmente. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos restar la segunda ecuación menos la primera. Nos quedaría, lo voy a anotar, nos quedaría 3 menos 1, 2, 2a menos a es a, b menos b es b. ¿Ya? Fácil. Nos quedaría que la primera incógnita a es igual a 2. Y bueno, ya sale fácil la segunda. Pero voy a dar vuelta. A igual a 2. Y la segunda, si a vale 2, paso el 2 para el otro lado. 1 menos 2 menos 1. Por lo tanto, b vale menos 1. ¿Ya? Ya, ¿y ahora qué hago? Encontré mis incógnitas de lo que yo había propuesto aquí. Exacto. Por lo tanto, vamos a hacer como que cree una nueva. Ya. Por lo tanto, ¿qué hago luego? Es reemplazar en los valores originales, en los valores que yo había propuesto. ¿Ya? Y con esto ya tengo mi ecuación, mi suma de fracciones, que vendría siendo equivalente a mi fracción original. ¿Ya? Hasta ahí tengo la mitad del trabajo todavía. ¿Ya? Ya. Unas palabras antes de continuar. Tenemos nuestra, recapitulando, ¿ya? Porque esto ya es parte de un cálculo, es como la finalización de un cálculo, por así decirlo.
nos dieron nuestra ecuación original. ¿Podría haber venido en este formato? ¿Podría haber venido en otro formato? Eso va a depender. ¿Ya? Eso va a depender de cómo nosotros hayamos trabajado la transformada de Laplace. ¿Ya? A partir de eso es cómo nos va a quedar este resultado. Como este resultado no es fácilmente transformable de vuelta al tiempo, ya que no existe ninguna función o directa en la tabla que nos permita llevarla de vuelta al tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Separarla en fracciones que existan, que nos permitan que sean fácilmente trabajables. ¿Ya? En este caso estamos trabajando el caso 1, que son factores lineales, como los que estamos viendo acá abajo. Se refiere a factores lineales en el denominador por si acaso, y son distintos. ¿Ya? Cuando son factores lineales distintos, ¿qué creamos? En el numerador creamos constantes normales, a y b, y abajo repetimos los factores. Escribimos el primer factor y el segundo factor. ¿Qué hacemos luego? Resolvemos la ecuación que estamos planteando. Eh, una vez que la resolvemos, juntamos los valores que tengan el mismo grado, en este caso los de x y los de x0, y luego comparamos versus la fracción original para crear un sistema de ecuaciones y llegar a los resultados que queremos. ¿Ya? Y aquí cerramos un ciclo porque ya encontramos las fracciones parciales. ¿Ya? Bueno, chicos, no es necesario, pero yo siempre recomiendo, porque no está de más, es un cálculo rápido que tendríamos que, si somos rápidos, podemos hacerlo sin ningún problema. Es validar que lo que hayamos calculado recientemente va a estar bien. ¿Y cómo lo hago? Multiplicando. Un segundo, muchachos. Ya. Como lo voy comprobando, multiplicando, les decía. ¿Cierto? Exactamente. Bueno, para hacer esta multiplicación me quedaría 2x más 4 menos 1 menos x menos 1. ¿Cierto? Dije que ir ordenado. Ya, aquí lo que estamos haciendo es la comprobación entonces. Y bueno, 2x menos x me daría x y 4 menos 1 me daría 3. Y en el denominador lo mantenemos. ¿Ya? Y de esa forma podemos ver que las dos fracciones que estamos proponiendo como suma de fracciones van a ser equivalentes a lo que de donde iniciamos. ¿Ya? Es un proceso. Bueno, decirles que bueno, el proceso es un cálculo algebraico. eh, Quizás tiene hartas multiplicaciones de aquí para allá, pero es un trabajo de fracciones y de polinomios no muy complejo. ¿Ya? Hay otros métodos, ya por ahí probablemente se buscan o probablemente lleguen muy rápido a otro método. ¿Ya? A mí me gusta enseñar este porque es un proceso que se entiende, que no nace de la nada, no son simplificaciones como de nada, es un proceso matemático donde uno tiene que comparar cosas que uno propone versus lo que existe. Se puede comprobar rápidamente, bueno, igual que otros métodos. Me gusta bastante, esa es la verdad, por eso me gusta enseñarlo. ¿Ya? Ya. Dicho esto, y habiendo encontrado las fracciones parciales, que son equivalentes a mi sistema original, ¿qué sigue? Bueno, aplicar la transforma inversa. ¿Ya? Por lo tanto, aquí ocupamos fracciones parciales. ¿Ya?
fracciones parciales. Lo siento chicos, de verdad no tuviera mi pizarra aquí mucho más fácil, pero en estos momentos están haciendo una puesta en marcha justamente de automatización y no ando con nada. Ya. Bueno, ¿qué sigue? Si ya tenemos las fracciones parciales, la transforma inversa. Exacto. Entonces, tenemos nuestra fracción parcial equivalente y ahora lo que tenemos que hacer, voy a devolver para decir, muchachos, estamos haciendo esto. Ya. Estamos calculando la transforma inversa de la función que nos están solicitando. Como nosotros ya sabemos que esa fracción es equivalente a lo que acabamos de proponer acá, a eso, y además, como ya nos habremos dado cuenta, estamos trabajando con dentro del sistema LTI. Por lo tanto, eso es lo mismo ya, eso es lo mismo que proponerlo de esta manera, ¿ya? Y ahora sí muchachos, podemos ir a la tabla y buscar qué transformada nos permite traer de vuelta esta señal, ¿ya? Aquí partimos ocupando la X, ¿ya? Pero básicamente es que en el ejercicio planteé el sistema de ecuación como X, pero esta X son S. Ya entendamos que son fracciones parciales, es un método para calcular. ¿Ya? En este caso, en vez de nosotros estar calculando con respecto a X, en Laplace lo estamos calculando con respecto a S. ¿Ya? Entonces, veamos el primero. Tenemos una constante dividida en S más 1. Entonces, nos vamos a la tabla y buscamos una constante dividida en S más 1. ¿Ya? No, no, esto no va a pasar, esto es lo que pasa generalmente, ya no, no está exactamente en el mismo, está en el formato, pero no exactamente con los mismos valores, ¿ya? Entonces, a ver si caben los dos, sí. Y esto es extraño Linux. 2S más 1, ¿ya? Aquí no tenemos el S más 1, pero nosotros sabemos que si la exponencial tiene un signo negativo acá, este se transforma en un positivo. Por lo tanto, tenemos que aplicar la propiedad número 4, ¿ya? Lo que vamos a hacer primero es sacar este 2 que está acá, es una constante que puede salir fácilmente de la Laplaciano hacia afuera, quedando de esta forma, por lo cual esto podríamos dejarlo como 2 por la transformada de 1 dividida en S más 1. Y la transformada de 1 dividida en S más 1 vendría siendo exponencial elevada a menos, el A va a valer menos 1 para que aquí me quede menos menos, y sea el más de acá, E a T. Entonces esto sería formato exponencial de menos T. ¿Ya? Ya.
El 2 lo sacamos para afuera como una constante, ya no nos preocupamos de él. Y 1 dividido en s más 1, nosotros sabemos que, bueno, se parece bastante a la propiedad número 4, 1 dividido en s más 1, pero en este caso el signo de a tiene que ser negativo para que nos dé la propiedad como nosotros queremos. Ahora, ¿qué sigue? Calcular la segunda parte. Es lo mismo, el menos 1 lo podemos tirar hacia afuera. Nos quedaría 1 dividido en s más 2. Y 1 dividido en s más 2, lo mismo. Nuestra constante a ahora tendría que valer menos 2. Menos 2. ¿Ya? Multiplicación por 1 da 1. Así que eliminamos eso y eso. Y juntamos esto aquí. Y aquí tenemos nuestro resultado. Como última formalidad, lo que vamos a hacer como una última formalidad, lo que vamos a hacer es multiplicar nuestra respuesta por un UDT para hacer referencia a que nosotros estamos trabajando con señales causales que se activan después de un t igual 0. ¿Ya? Bueno, este vendría siendo el resultado de de la transformada de la función que nos pidieron, que era el x más 3 dividido en x más 1, x más 2. Ya. Como se habrán dado cuenta, no es un proceso complejo. La matemática involucrada es matemática de fracciones, ya, más que nada eso. Eh, donde se pueden perder un poco y donde les pido harto ejercitación es acá, en el tema de aplicar las fracciones parciales y separarlas, porque si las separan bien, luego aplicar las propiedades de tabla es un poco más fácil, ya es acomodar la tabla, acomodar los valores que les dieron para que calcen con lo que ustedes tienen, ¿ya? No es tan difícil, no es tan complejo esta parte. Eh, Muchos se caen acá en las fracciones parciales, ya con que les dé un número mal, va a ser que la transformada inversa les dé algo nada que ver, ya, esa es la verdad. Por lo tanto, les pido harto cuidado acá, les pido también que cuando trabajen fracciones parciales se va a demorar 1 o 2 minutos en comprobarla, no vale mucho la pena hacer siempre esta comprobación. Y bueno, y que después cuando apliquen la transformada inversa encuentren un resultado y la multipliquen por el UDT, ¿ya? Lo cual es la formalidad que nos está diciendo que nuestra señal es causal y que la está funcionando después de un t igual 0. Ese sería el primer caso para los factores lineales distintos, ¿ya? Ahora vamos al segundo caso. Bueno, el segundo caso también hace referencia a los factores lineales, ¿ya? Pero en este caso ya no son distintos, sino que es un factor lineal repetido, ¿ya? Recordemos que es cuando es un factor lineal, cuando la x que está en el denominador, ya, siempre estamos haciendo referencia al denominador, cuando hablamos de los factores lineales distintos o repetidos, siempre estamos haciendo referencia al denominador, ¿ya? En este caso, tenemos una x solita, ya no está elevado a nada. Si está elevado, su paréntesis, por así decirlo, pero como tal, y esto es lo que está haciendo referencia, es un factor lineal de x más 1 repetido 3 veces, ¿ya? Por eso se llama factor lineal repetido, ¿ya? A diferencia de el anterior, que también eran factores lineales, pero eran distintos, ¿ya? Si se fijan, también una multiplicación de uno más factores lineales, pero en este caso son distintos. En este caso, también vendría siendo una multiplicación, en este caso 3 veces de un x más 1, que son factores lineales, pero es el mismo factor lineal, ¿ya? Entonces, como fracción parcial, siempre tenemos que fijarnos en el primer requerimiento, ¿ya? Que es que el del grado del denominador sea mayor que el del numerador. En este caso, el factor del numerador es un x cuadrado. El grado del denominador, perdón, es al cubo, ya es de grado 3. Por lo tanto, sí podríamos aplicar fracciones parciales, ¿ya? Ya. ¿Qué me dice este caso? A diferencia del anterior, me dice, repite lo mismo. Si
repito los factores. El primero pone una constante A, al segundo pone una constante B, al tercero pone una constante C. Pero, y aquí está la diferencia con el caso anterior, por eso tenemos que darnos cuenta si es factor lineal distinto o repetido. Si es el mismo, al primero le voy a asignar el grado 1, al segundo le voy a asignar el grado 2 y al tercero le voy a asignar el grado 3. Ya, estaba corrigiendo una pequeña pifia. Ya. Pero si se dan cuenta es el mismo factor lineal, solamente que a medida que yo lo voy repitiendo voy aumentando su grado hasta llegar al grado eh, de mi función original. ¿Y cómo lo resuelvo? Bueno, se resuelve exactamente igual como resolvimos el caso anterior. Tomo mi función original y en este caso lo voy a estar igualando a A dividido en x más 1, B dividido en x más 1 al cuadrado, más C dividido en x más 1 al cubo. ¿Ya? ¿Qué hago una vez hecho esto? Tengo que multiplicar. Es decir, tengo que sacar mi mínimo con un múltiplo, que en este caso, como son factores repetidos, el múltiplo va a ser siempre el del mayor. ¿Ya? Recordemos que este está incluido dentro de este está incluido dentro de este y este está incluido dentro de sí mismo. ¿Ya? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuánto le falta a A para llegar al x cubo? Bueno, le falta un factor cuadrático. ¿Ya? A B le estaría faltando solo un factor para llegar al mínimo con múltiplo y a C no le estaría faltando nada. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que resolver primero. Nos quedaría nos quedaría A por x cuadrado más 2x más 1. Ya estoy resolviendo este cuadrado binomio. El primer valor al cuadrado más la multiplicación del primero por el segundo por 2, 2x más el segundo al cuadrado. Ya este quedaría igual, etcétera, etcétera, etcétera. Luego multiplicamos, me quedaría a por x cuadrado 2ax más a. Así. Ax cuadrado 2ax más a. El b me quedaría bx más b. Y el c me quedaría ahí solito. Por último, ¿qué tengo que hacer? Ya, y esto ya es el último paso. Tengo que juntar los que sean del mismo grado. ¿Ya? Voy a partir con los x cuadrado. ¿Ya? ¿Quién acompaña un x cuadrado? Bueno, en este caso solamente lo está acompañando factor de a. ¿Quién está acompañando los x? Tengo un 2a, tengo un b y solo eso tengo. Por último, ¿quién está acompañando a los que quedan guachitos? Ese no, tengo un a solo por ahí, tengo un b y un c solo. A más b más c. Ya ese sería el último. Creo que me estoy arrancando la pantalla. Vamos a borrar uno de estos. Voy a borrar ese. Ya.
está ordenado. Entonces, espero que hayan tomado nota porque vamos a volver más atrás. Siempre se le puede poner pausa al video. Vamos a aumentar su velocidad. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Comparar. Primero, x cuadrado acá está multiplicado por 1. Por lo tanto, me quedaría 1 por lo tanto me quedaría 1 igual a, por otro lado me quedaría 3 igual igual a 2a más b y por último me quedaría 1 igual a más b más c. ¿Ya? Por lo tanto aquí tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Lo que vamos a hacer ya. Pero yo ya sé que a es igual a 1. Si a es igual a 1, entonces me quedaría 3 igual a 2 más b. Paso el 2 al otro lado. Me quedaría 3 menos 2 igual a b. Me quedaría que b entonces es igual a 1. Y por último, esto me estaría indicando que 1 más 1, es decir 2, paso el 2 para el otro lado, menos 2 más 1 significa menos 1, significa que c va a ser igual a menos 1. ¿Ya? De esta forma, volviendo a mi ecuación original, a mi sistema original que yo había planteado, que lo había borrado, creo que era este. ¿Ya? Volviendo al esquema original, entonces a vale 1, b vale 1 y c vale menos 1. ¿Ya? Y ahora había comentado que comprobarlo es muy rápido, y de hecho lo es. Me quedaría 1, perdón, voy a avanzar en esto. Me quedaría 1 por x cuadrado más 1 por x más 1 menos 1. ¿Ya? Este 1 que está multiplicando acá no hace nada, este 1 que está multiplicando acá no hace nada, este paréntesis no hace nada, esto solo es x más 1.
1 más 1 menos 1, se van estos dos últimos de acá, y de del primer paréntesis me queda un x cuadrado, que lo voy a copiar de aquí, me queda un x cuadrado más un 2x más 1, ¿ya? Y el 2x más el x de acá me daría 3x. Por lo tanto, lo que yo planteé como fracciones parciales es equivalente, ¿ya?, a mi función original. Ups. ¿Ya? Bueno, es así como se calculan las fracciones parciales y se comprueba. Y el ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos esta fracción parcial. Y lo que tendríamos que hacer luego sería aplicar la transforma inversa de Laplace. ¿Ya? Yo le había comentado en el ejercicio anterior que calcular la transforma inversa de una función, de toda una función, es lo mismo que calcularla por separado. ¿Ya? Por lo tanto, lo vamos a hacer en esto mismo. La transforma inversa de mis tres señales, de mis tres fracciones, sería un momento. ¿Ya? Sería exactamente calcular la transforma inversa de todo, es lo mismo que calcular la transforma inversa de cada uno. ¿Ya? Entonces vamos a eliminar acá la transforma inversa de cada uno. ¿Ya? Ya. Y bueno, vamos viendo cómo lo hacemos. ¿Ya? La de la primera es igual que el caso anterior. ¿Ya? Es el caso número 4. Una función que está desplazada en menos S menos a unidades, ¿ya? Donde ese menos va a ser menos 1. Es decir, mi primera señal es igual a menos 1 de t. ¿Ya? Ahora, mi segunda señal es igual a esta, pero el polinomio de abajo está al cuadrado. ¿Ya? Y ahí vamos a recurrir a una función que no habíamos ocupado, pero está en la tabla, que es la número 5. ¿Ya? Es un factor t multiplicado por e elevado a t, pero ese t está elevado a alguna función, algún número. ¿Ya? En este caso, para yo poder aplicar la propiedad número 5, en el otro lado tengo que tener un s menos a, en este caso yo tengo más a,
por lo tanto mi factor de A me va a quedar con otro valor. Y tengo que tener, en este caso nosotros lo estamos elevados a 2, ¿ya? Entonces n vale 1 y 1 factorial es 1, por lo tanto me coincide con el ejemplo, ¿ya? Me voy tampoco, chicos, si esto es solo hacer ejercicio y más ejercicio, ¿ya? ¿Qué tengo yo? Miren, fijémonos. ¿Qué tengo yo versus la propiedad número 5? Tengo s más 1 o x más 1 que está acá y está acá. Solo que mi a va a valer menos 1, ¿ya? Entonces lo voy a ir armando a poco. ¿Ya? Ese es el primero. Ya. Fijémonos solo en el primero por ahora. Este no lo debía haber agregado. Ya. Olvidémonos de los n factorial y n más 1 por ahora. Concentrémonos solo en el s menos a. Igual que abajo, perdón, igual que en la primera parte, queda menos menos, por lo tanto tengo que mi factor de a va a ser menos 1. Ahora, ¿de dónde viene este 2 de acá? Este 2 de acá yo lo tengo que comparar con lo que yo voy a obtener acá. Me dice, si yo tengo n más 1, y yo en este caso tengo 2, significaría que n vale 1. Exactamente. Entonces mi n vale 1. Entonces me voy acá, me quedaría 5, o sea, t, perdón, por la propiedad número 5, t elevado a n. Y mi n vale 1. T elevado a n. Eso siempre y cuando el factor que esté en el numerador sea un n factorial. En este caso, como n era 1, 1 factorial es 1. Por lo tanto, se cumple perfectamente el caso. Quiero revisar. Sí, que muchas veces están las propiedades. No hay ninguna propiedad repetida para eso. ¿Ya? Bueno, ahí encontramos el segundo caso. Y el último, el tercero, bueno, el signo menos, ya sabemos que lo podemos tirar rápidamente hacia afuera. Y vamos de nuevo al ejemplo, a la tabla, perdón. Y me dice, si tú tienes un s menos a, yo tengo un s más 1, por lo tanto a vale menos 1 ya. Lo voy a ir escribiendo rápidamente. Menos 1. Y tu numerador el numerador de tu función vale n más 1, en nuestro caso vale 3, por lo tanto n vale 2. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, si n vale 2, para que esto sea 3, en tu numerador, en el numerador de acá, yo tengo que tener un 2 factorial. ¿Y qué tengo yo? Bueno, yo tengo un 1. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo creo el 2 factorial? 2 factorial es 2 por si acaso. ¿Cómo creo el 2 factorial que necesito arriba? Bueno, creo el 2 arriba y creo un 2 abajo. ¿Ya? La magia de la matemática. Puedo crear números siempre y cuando multiplique por 1. ¿Ya? Es una multiplicación por 1. ¿Ya? Es un 2 arriba y un 2 abajo, es un 1. Por lo tanto no estoy cambiando nada. Pero ¿de qué me sirve tener el 2 arriba? Que me lo pide la fórmula. ¿Ya? Es decir, n vale 2, tengo que tener un 2 factorial arriba y puedo completar acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si bien este signo menos lo saqué para afuera, el 2 de arriba lo ocupé en el factorial,
el x más 1 elevado a 3 lo ocupé en esto, aún me queda este 2 en el denominador. Bueno, ¿qué sucede con ese? No pasa nada. Ese número 2, al ser una constante, yo lo puedo escribir afuera sin ningún problema. ¿Ya? Bueno, es así como se aplica la propiedad número 5 en este caso, y la vamos a estar trabajando bastante. Generalmente sale en estos casos de acá. Yo les decía que siempre sale la 1, siempre sale la propiedad número 5, la propiedad número 2 y la 5 son iguales, así como la del seno por seno por exponencial de, son desplazamientos, ¿ya? Generalmente se ven las mismas propiedades con desplazamiento, cosas por el estilo, ¿ya? Pero las propiedades nunca son muy extrañas, ¿ya? Bueno, que por último voy a eliminar los unos que están de más para que se vea más ordenado. Y yo les dije también que la última cosa que teníamos que hacer siempre que finalizáramos nuestro ejercicio era multiplicar todo lo que teníamos por un UDT. ¿Ya? Siempre. Esta sería la respuesta formal de nuestro trabajo. ¿Ya? Si nos pidieran encontrar la transformada inversa de esta función, tendríamos que, bueno, en primer lugar, ver a qué tipo de fracción parcial sería a qué fracción parcial corresponde y cómo se descompone. En este caso, al ser un factor lineal repetido 3 veces, tenemos que crear los factores lineales elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3. A partir de las fracciones parciales que proponemos, encontrar los valores de a, b y c, ¿ya? Y de esta forma encontramos sus fracciones parciales, ¿ya? Y yo les decía que nunca está de más la comprobación de la fracción parcial y por lo tanto los motivos a hacerla siempre, ¿ya? Y una vez encontré las fracciones parciales, bueno, le aplicamos el Laplace inverso con tal de conocer cómo sería en el tiempo eh, cómo correspondería en el tiempo, ¿ya? Importante la propiedad que estuvimos trabajando para este caso, que era la propiedad número 5 que no la habíamos trabajado. No lo dije, pero un número factorial es un número, por ejemplo, 3 factorial sería 3 por 2 por 1. 2 factorial sería 2 por 1. 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Ya? En la multiplicadora o cuando lo vean por ahí va siempre acompañado del signo de exclamación al lado. ¿Ya? Está haciendo referencia a eso. ¿Qué tenía de importante la propiedad número 5? Que para yo completarla, para yo poder llevarla de vuelta al tiempo, a veces va a tener que pasar esto. Ya que hay que crear un número que me falte. Si el número que me falta está arriba, lo creo arriba, pero sé que tengo que poner otro abajo. ¿Ya? La magia de la matemática, multiplicaciones por uno solamente. ¿Ya? No es complicado, es solo ejercitación, vamos a ir de a poco, pero ya le vamos a ir tomando el ritmo al asunto. ¿Ya? Vamos a pasar a la propiedad número 3 ahora. Bueno, para continuar me cambié al formato clásico de papel y hoja para desarrollar los ejercicios. Era un poquito más engorroso matemáticamente, pero no mucho más. Pero preferí pasarme a hoja. ¿Ya? En el caso número 3 corresponden a los factores cuadráticos distintos. ¿Ya? Siempre he dicho que la forma más efectiva de ver el ejemplo, o sea, de ver el caso es con el ejemplo. Y en este caso lo vamos a hacer de igual manera. ¿Ya? Me refiero a un factor cuadrático, algo de la forma x cuadrado más algo. ¿Ya? En este caso podría ser x cuadrado más 1. Vamos a ponerle este ejemplo 1. X cuadrado más 2. ¿Ya? Ejemplo número 2 podría ser s cuadrado más 2, s cuadrado más 4. ¿Ya? Creo que ya me van entendiendo. ¿Ya? ¿Qué tiene estos dos tipos de casos?
que lo que tenemos en alguno de los paréntesis está al cuadrado acompañado de algo. Y este tipo de casos, en los factores cuadráticos distintos, se descomponen de la siguiente forma: ax más b dividido en el primer factor cuadrático más cx más d dividido en el segundo factor cuadrático. ¿Ya? A diferencia de los casos anteriores, aquí cambia lo que nuestra variable que vamos a crear en este caso, y se agrega como x más b. Entonces, siempre que damos un factor cuadrático en el denominador, y me refiero a un factor cuadrático adentro del denominador, a diferencia de lo que habíamos visto en los casos anteriores, por ejemplo, esto, que sería un factor lineal, ¿ya? Lo voy a escribir aquí, factor lineal, mientras que el caso 2 y 3 serían factores cuadráticos. ¿Ya? Ya. También sería un factor cuadrático, o sea, un factor lineal, perdón, hablar de esto, como habíamos visto en el caso número 2. Ay, perdón. Ya. No olviden esto. Ejemplo 4. Ya. El ejemplo 3 y el ejemplo 4 corresponderían a factores lineales, ambos. Mientras que el ejemplo 1 y 2, por el hecho de estar ya el desarrollo de esto, del paréntesis definido o realizado, pasan a ser factores cuadráticos de esa manera. ¿Ya? En el ejemplo propuesto en las diapositivas es una mezcla, ¿ya? Es una mezcla del caso 1 y el caso 3. Ejercicio 1. ¿Ya? ¿Por qué digo que es una mezcla? Bueno, voy a reemplazar las x con s para que ya vamos hablando en el lenguaje de Laplace. ¿Por qué digo que es una mezcla? Porque el s que está aquí solito corresponde a un factor lineal, mientras que el s cuadrado más 1 es un factor cuadrático. ¿Ya? Aquí, chicos, no es que vaya a haber un caso 1, caso 2 o cosas así. Puede haber muchos casos y pueden involucrarse todos juntos, aparecer mezclados, etcétera, etcétera. Nuestra tarea es discriminar cómo habría que definirlo. En este caso, si reconocemos que el 1 partido por s, o el s en este caso, es un factor lineal, lo tenemos que definir como en el caso 1, a sobre su propia constante, perdón, s. Ya. En el segundo vemos que tenemos un factor cuadrático. Factor cuadrático factor lineal. Factor lineal, caso 1, caso 3. ¿Ya? Entonces dijimos que era a sobre s más bx más c sobre s cuadrado más 1. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Resolver lo que habíamos planteado y compararlo con lo que nos está en la ecuación original. Entonces, multiplicamos en este caso sacamos mínimo con un múltiplo, s cuadrado más 1, y bueno, procedemos a multiplicar cruzado en este caso, s más 1 más s bx más c. Ya. Eso sería igual a s cuadrado más a más mezclé aquí, nadie me avisa, ps cuadrado más cs. Le agregamos aquí por formalidad. Ya vamos a ver que hay cositas aquí que cuando vayamos trabajando las podemos haciendo más rápido. Y luego agrupamos los s cuadrados. En este caso me quería el a y el b.
más los factores que siguen, en este caso sería S, solo sería la C, y por último la A, que estaría sola. Y bueno, los denominadores, que las que estamos comparando son esa y esta, son iguales, por lo tanto me voy a ahorrar y voy a escribir solo el 1 por ahora. ¿Ya? O estoy emitiendo los denominadores que son iguales. Bueno, ¿qué sigue? Armar mi sistema de ecuaciones. ¿Ya? Y bueno, en primer lugar paso a comparar los que tengan s cuadrado. En este caso, a este lado no hay nada con s cuadrado, por lo tanto 0 sería igual a más b. ¿Ya? Después comparo los que sean del grado de c, en este caso no hay ninguno. Me quedaría 0 igual a c y 1 igual a a. Ya, este sistema de ecuaciones podemos interpretar rápidamente que a vale 1. Si a vale 1, b vale menos 1. Y si b vale menos 1, c vale 0. C vale 0. Ya, ahí tenemos la respuesta de nuestro sistema de ecuaciones. A1, b menos 1, c0. Ya, voy a dar vuelta a la hoja rápidamente. Vamos a seguir aquí, perdón. Me quedaría la ecuación que teníamos originalmente. Bueno, seguimos en el caso 3, que era 1 sobre s cuadrado más 1 igual. Bueno, nosotros habíamos planteado que era a sobre s más bx más c dividido en s cuadrado más 1. Dijimos que a valía 1, por lo tanto 1 sobre s más b vale menos 1, menos x, y c vale 0, por lo tanto solo queda la menos x, s cuadrado más 1. ¿Ya? Y aquí es donde tenemos nuestra equivalencia final, que una fracción del tipo 1 dividido en s cuadrado más, 1 dividido en s por s cuadrado más 1 pueden separarse en dos fracciones, o sus fracciones parciales son 1 sobre s más menos x menos s dividido en s cuadrado más 1. ¿Ya? Una forma de comprobarlo es resolviéndolo. Comprobando, ya tendríamos, vamos a resolver solo esta parte de acá. Entonces tendría un mínimo común múltiplo, s cuadrado más 1. Por lo tanto, s cuadrado más 1 pasa multiplicando, menos s por s cuadrado, se me van los s cuadrados y me queda 1 dividido en s cuadrado más 1. ¿Ya? Como se puede ver, son iguales las identidades que estamos proponiendo, por lo tanto estamos trabajando correctamente. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos falta? Aplicar Laplace. Nuestra ecuación quedó finalmente como s, 1 dividido en s cuadrado más 1. Por lo tanto, a esto le vamos a aplicar el Laplaciano. ¿Ya? Y aquí vamos a mirar nuevamente las tablas que les voy a subir. Y en este caso, ya un caso conocido ya, vamos a aplicar la propiedad número 1. Y en este segundo caso, esa está de más ahí. Y en este segundo caso vamos a estar aplicando, spoiler, la propiedad número 7. Ya vamos a llegar ahí. Bueno, no es una propiedad en realidad, es la numeración de la tabla solamente. Bueno, si vamos a la transformada número 1, vemos que 1 sobre s llevada de vuelta al tiempo corresponde a 1, ¿no? Ya, el signo menos de la siguiente lo mantenemos afuera, y s dividido en s cuadrado más 1, como vemos en la transformada número 7, corresponde a un coseno,
¿ya? Y aquí en los cosenos y los senos mucho cuidado, porque el valor que va a estar aquí corresponde a W. Bueno, en este caso no nos influye mucho, ¿ya? Y esto pasaría a ser coseno de W, que en este caso es 1, por T, ¿ya? Y nuestra firma final, señal causal que trabaja en el tiempo, tenemos nuestro resultado en el tiempo del sistema. ¿Ya? De ese estilo son los ejercicios. Por último, vamos a ir a nuestro último caso, que es el caso número 4. Al igual que el caso 1 y 2 tenían relación, el caso 3 y 4 también. ¿Ya? Mismo sentido. Si antes eran factores lineales distintos, ahora van a ser factores lineales iguales. ¿Ya? Actualicé las diapositivas, cambié este ejercicio número 4 para que descarguen la nueva información que les he subido. ¿Ya? Vamos a plantear este ejercicio: s cuadrado menos s más 9 dividido en s cuadrado más 9 cuadrado. Bien. Este caso es puramente caso 4, por si acaso. Y tenemos que, bueno, lo primero que tenemos que ver es que el grado del denominador, en el caso anterior no lo analizamos, pero correspondía que el grado del denominador es más alto que el grado del numerador. En este caso el numerador es de grado 2, mientras que el denominador va a ser de caso 4 cuando yo resuelva este paréntesis. ¿Ya? 2, porque va a quedar s elevado a 2, elevado a 2, va a quedar un s elevado a 4. Ya, entonces, yo les había dicho que con los casos cuando eran iguales, yo planteaba, en el caso 3, perdón, y cuando eran factores lineales iguales, en este caso son, perdón, factores cuadráticos iguales. En este caso son factores cuadráticos iguales, ya, mismo factor cuadrático elevado a 2, 3, 4, pero son factores cuadráticos. Lo vamos a definir como ax más b. ¿Ya? En este caso, como son dos, el primero lo vamos a definir solo, elevado a 1 por así decirlo, mientras que el segundo va a quedar s cuadrado elevado al cuadrado con el valor de la misma fracción. ¿Ya? Es como si fuéramos subiendo. Si esto fuera elevado a 3, tendría que agregar lo mismo con el último elevado a 3. ¿Ya? Sucesivamente. Estos son factores cuadráticos distintos, ¿ya? O sea, perdón, iguales, porque es el mismo repetido en este caso 2 veces, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo mismo que estábamos haciendo anteriormente. Buscamos mínimo común múltiplo, y en este caso el mínimo común múltiplo va a dar la casualidad que, bueno, no va a dar la casualidad, está hecho así, va a ser el factor más grande que tenemos acá. Y, bueno, aquí me va a quedar x más b, y vamos a tener que multiplicar por uno de estos para alcanzar el grado del mínimo común múltiplo, mientras que en el segundo caso no va a ser necesario multiplicar por nada, ya que el denominador ya tiene el grado del mínimo común múltiplo. Que sigue, de nuevo tengo mezcladas las s y las x por todos lados. S. Ya. ¿Qué tenemos que hacer? Resolver as por s cuadrado me va a quedar as cubo. AS por 9 me va a quedar 9AS más BS cuadrado más CS más D. Ya les dije que los denominadores son iguales, por lo tanto no lo voy a ir escribiendo, pero esto va a ser igual a S cuadrado menos S más 9. Ahí está el sistema que tengo que ir armando. Y bueno, voy a ir ordenando de a poco. Primero los de grado máximo, S de cubo, que sería el valor de A que está acompañando acá. Luego voy a seguir con los S cuadrados, que vendría siendo el B solamente, lo de grado S, que sería el 9A, más C, más el último grado que es el D. A este otro lado de la ecuación me va a quedar S cuadrado menos S más 9. ¿Qué tengo que hacer ahora? Mi sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones. Ya.
comparo los S cubo a este lado de la ecuación y a este lado de la ecuación. Como acá no hay, es 0, y al otro lado solamente tengo el A. Paso los S cuadrados. En este caso tengo un factor de 1 y al otro lado tengo B. Sigo con los S. A este lado S vale menos 1, y al otro lado los S valen 9A más C. Por último, a este lado tengo el 9 y allá tengo el D. Y vamos de a poco. A vale 0, B vale 1, sí, aquí me falta un término. S por S. Aquí me comí un 9B. Sí. Me parecía extraño ya. Aquí me comí un 9B, chicos. Ya, para los que se dieron cuenta, bien ahí. S por S. Ya, 9B. Y bueno, aquí me quedan... A vale 0. Por lo tanto, C va a pasar a valer menos 1. Y B vale 1. Por lo tanto, va a valer 9. Y paso el 9 para el otro lado. 9, menos 9, 9 menos 9, 0. Ya. Y ahí tengo armado mi sistema de ecuaciones. Vamos a hacer para el otro lado. Vamos a volver a armar nuestra ecuación original para ver si estamos trabajando correctamente. Nosotros lo habíamos definido de esta forma. Ya, y habíamos encontrado que los valores de A eran 0, los valores de D eran 0, los valores de B eran 1 y los valores de C eran menos 1. Ya. Por lo tanto, aquí nosotros encontramos un poquito chueca la línea, pero aquí encontramos nuestra ecuación, las ecuaciones parciales de nuestra ecuación dada. ¿Ya? Chicos, importante. Yo les dije en el video anterior que no existe una sola forma de aplicar Laplace. ¿Ya? En este caso, a modo de ejercicio, nosotros la ecuación que tomamos, el sistema que tomamos, ya lo trabajamos directamente con fracciones parciales para encontrar sus fracciones parciales, ya que era lo que estábamos entrenando. Pero también es válido si alguien me dijera, ¿sabe qué, profesor? Esto lo podemos separar de otra forma. Ya, yo lo puedo separar como S cuadrado menos S más 9. Ya. Sí, es exactamente lo mismo. Ya, puede que no lleguemos al mismo resultado en el Laplace o lo que estamos trabajando, pero ambos casos están correctamente trabajados. ¿Ya? No hay una sola verdad en este caso. ¿Ya? Podemos tomar diferentes caminos, pero vamos a llegar al mismo planteamiento. ¿Ya? En este caso vamos a seguir trabajando con lo original y lo que nos queda por hacer ahora sería aplicarle la transforma de Laplace. ¿Ya? Bueno, le vamos a aplicar la transformada. Ya. Y bueno, empiezan los spoilers. En el caso de la primera parte, le vamos a aplicar la propiedad de la tabla, bueno, no, la transformada de la tabla que se encuentra en el número 6.
Y en el segundo caso vamos a aplicar la del número 7. Propiedad 6 y 7. Ya, y ahora lo vamos a ver. En el caso de la primera, tenemos 1 dividido en s cuadrado más 1. Si vemos la propiedad número 6, la propiedad número 6 me dice que la transformada del seno de wt va a ser w dividido en s cuadrado más w cuadrado. ¿Ya? En este caso, la propiedad me dice que este valor, este 9, va a ser w cuadrado. Y el valor que tengo que tener acá arriba tiene que ser w. Por lo tanto, necesitaría un 3 acá arriba para que este fuera un 3 cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Creo el 3 acá, ¿ya? Y lo igualo con un 3 adelante, abajo en el denominador, ¿ya? Es decir, multiplico por 1. Creo el valor que necesito para lograr la transformada y luego esta constante que me va a quedar acá, que va a pasar a ser un 1 sobre 3, la vamos a dejar afuera, ¿ya? Por lo tanto, me va a quedar 1 sobre 3 y el 3 dividido en s cuadrado más 9, podemos aplicarle directamente la propiedad número 6, quedándome seno de 3t. Menos lo mismo, 6 es 6, s dividido en s cuadrado más 9 al cuadrado. En este caso estaríamos aplicando la propiedad bueno, no era la propiedad número 7, me disculpo, era la propiedad número 12. ¿Ya? ¿Qué me dice la propiedad número 12? Es un t multiplicado por seno, ¿ya? Pero ¿qué me dice? Que acá arriba yo necesito tener un 2w, siendo w el valor de acá abajo, ¿ya? Por lo tanto, w sería 3, ¿ya? W sería 3 y en el numerador aún necesito un 2ws. El s lo tengo, el 2w tengo que crearlo, por lo tanto 2w sería 6. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Creamos el 2w arriba, ¿ya? Abajo aún tendría el s cuadrado más 3 cuadrado al cuadrado, ¿ya? Siendo 3 el w, y tendría que agregarle el mismo factor adelante para tener la igualdad, quedándome de esta forma. ¿Ya? Aquí mezclé un poco esto, este está resuelto y este todavía lo estamos por resolver. Ya mezclé un poquito ahí, me disculpo, me tomó una línea más de lo que pensaba. Entonces, bueno, en el tiempo ya tenemos un tercio seno de 3t menos, y ahora sí vamos a aplicar la propiedad número 12. Me quedaría t por seno de wt 3t, ¿ya? Y le vamos a añadir nuestra firma final, señal causal, que estamos trabajando en el tiempo, desde un tiempo 0 en adelante, ya nuestra multiplicación por el escalón unitario. Y con esto tendríamos resuelto el ejercicio, ¿ya? Bueno, ahí ya tenemos trabajadas los cuatro casos de fracciones parciales que podríamos afrontar, siendo dos de factores lineales, uno distinto y otro repetido, y siendo dos casos de factores cuadráticos, uno distinto y otro repetido. Mucho ojo a lo que no aparezcan, pueden aparecer mezclados, pueden aparecer separadamente, puede ser uno solo, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser los cuatro juntos, y depende de la dificultad del ejercicio, ¿ya? Por eso tenemos que saber identificarlo y cómo afrontarlos cada uno, ¿ya?
Bueno, para finalizar las fracciones parciales, ya, fracciones parciales. Y bueno, para finalizar esta clase, yo inicialmente les había hecho, en la diapo número 26, les había hecho la pregunta de qué pasa si, como resultado de transformar en Laplace, de aplicar la transformada a una señal, me queda esto. ¿Qué significa? ¿Qué significa tener algo en frecuencia? Ya podría obtener los polos, podría obtener los ceros, ya. Pero ¿qué significa? ¿Qué hago con todo esto? Si todavía para analizar algo tendría que devolverme el tiempo, ¿ya? Y eso es exactamente lo que yo les había planteado en la diapo número 26. Y bueno, para finalizar, retomemos este ejercicio, retomemos este planteamiento ahora que ya sabemos fracciones parciales, perdón. ¿Ya? De esta forma, si tengo un ejercicio de este tipo, ¿ya? Y lo quisiera separar en fracciones parciales, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero que todo, agruparlo, ¿ya? Siempre lo ideal, chicos, ¿ya? Lo ideal es que los agrupemos, ya que busquemos paréntesis o sistemas que multiplicados lleguen al sistema original. Ya esto de forma de separarlo lo más cómoda y rápidamente posible. En este caso, este sistema lo podremos escribir como s más 3, s por 1. ¿Ya? S por s cuadrado, 1s, 3s, la suma de los dos me quedaría 4s y 3 por 1, 3, por lo tanto completamos. ¿Ya? Si tenemos un sistema de esta forma, son sistemas lineales, porque están elevados a 1 y son distintos. Sería el caso número 1. Y lo escribimos como A sobre S más 3 más B S más 1. ¿Ya? Y resolvemos. Sabemos que a un lado de la ecuación vamos a tener S más 4 y me va a quedar A por S más 1 más B por S más 3. ¿Ya? De esta forma, resolviendo, me va a quedar, bueno, vamos a agrupar primero. Me va a quedar el sistema de esta forma. Ya, el sistema de ecuaciones me quedaría como 1, el grado de S, igual a más B, y 4 igual a más 3B. ¿Ya? Ya que vamos a hacer aquí, podemos restar 1 menos 2 menos 1, perdón. Restar 2 menos 1, me quedaría 4 menos 1, 3, a menos a, 0, y 3b menos b, 2b, dando como resultado que b es igual a 3 medios. Y de 1 tenemos que 1 es igual a más b, 1 menos 3 medios es igual a, y 1 podríamos escribirlo como 3 2 sobre 2 menos 3 sobre 2 me quedaría menos 1 medio. Ya, reemplazando, voy a tratar de que esa parte quede fuera. Ya. Reemplazando,
nos quedaría que nuestro s más 4, s cuadrado más 4s más 3, ya, que nosotros también definimos como s más 4, s más 3, s más 1, va a ser igual a, que en este caso nosotros dijimos que a valía menos un medio, me disculpa, justo recibí una llamada. Entonces, bueno, estamos reemplazando los valores que habíamos obtenido anteriormente y nos quedó un factor de a que dijimos que era un medio, ya, un medio por s más 3 menos un medio, perdón, y b valía 3 medios de s más 1. Ya, por lo tanto ahí tenemos nuestro planteamiento de nuestra fracción parcial. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Ya podemos, la vamos a comprobar. Comprobación. Nos quedaría, bueno, menos 1 por el primero mínimo múltiplo 2 s más 3 s más 1 y bueno, menos 1 por s más 1 más 3 por s más 3. Esto nos quedaría menos s menos 1 más 3s más 9 dividido en 2 s más 3 s más 1. Ya, siguiendo con la factorización, menos 3, o sea, más 3 menos 1 sería 2 s, 9 menos 1 sería 8, dividido en 2 s más 3 s más 1. Ya, factorizando el numerador por 2, ya nos queda finalmente la misma igualdad. Ya, por lo tanto podemos plantear formalmente nuestra fracción parcial como menos 1 2 s más 3 más 3 2 s más 1. Ya, ¿qué tenemos que hacer ahora? Aplicar la plaza. Entonces nos vamos a la tabla y bueno, ya vamos empezando a trabajar un poco más rápido con la tabla. Podemos darnos cuenta que este va a ser la propiedad número 4. Nuevamente digo que no es una propiedad, pero nos sirve para enumerarla rápidamente. Y aquí vamos a volver a aplicar la misma propiedad. Entonces, las constantes que están afuera las vamos a dejar afuera. Y el s más 3 que me va a quedar solo, el 1 dividido en s más 3, como la propiedad 4 me dice, lo vamos a escribir como exponencial, como el signo está cambiado acá abajo, queda cambiado acá arriba, 3t, más el 3 medio lo sacamos, va a quedar el exponencial de un t, y le agregamos nuestra respuesta formal y encontramos nuestra función de vuelta en el tiempo. ¿Ya? Bueno, muchachos, chicos, chicas, a esto hace referencia las fracciones parciales y cómo se aplican en Laplace, ¿ya? Para separar ecuaciones que nos quedan luego de aplicar Laplace. Es decir, tenemos un modelo en el tiempo, puede ser un sistema, ya un modelamiento de un sistema, como podría ser un circuito RLC,
un circuito RC, un amortiguador de un auto, sistemas dinámicos en el tiempo, de leyes del calor, ¿ya? Como son complejas, aplazamos sus ecuaciones diferenciales a Laplace, ¿ya? Y resolvemos por Laplace, pero tenemos el inconveniente que cuando resolvemos por Laplace queda una fracción que no es fácilmente o evidentemente transformable de vuelta al tiempo. Por lo tanto, tenemos que valernos de las propiedades de fracciones parciales para separarlas, y una vez que las tenemos separadas quedan más sencillas y ahí podemos aplicar mediante tabla las transformadas para llevarla de vuelta al tiempo. ¿Ya? Bueno, muchachos, esa ha sido la segunda clase correspondiente a las aplicaciones de la transformada de Laplace.